Dios les bendiga, bienvenido a día número 29 de la Biblia en un año. Hoy estamos en el libro de los Hechos, capítulos 4, 5 y 6. El capítulo 4 continúa la historia de Pedro y Juan en el templo, luego de la sanación del cojo en la puerta llamada la Hermosa. Este milagro y subsecuente mensaje de Pedro de inmediato traen a memoria del pueblo y los sacerdotes lo acontecido apenas 2 meses antes durante la Pascua y el juicio de Jesús. Al oír el mensaje de Pedro y Juan, los sacerdotes lo prenden y lo meten en la cárcel, ya que era tarde. El verso 4 nos indica que unos 5,000 varones creyeron su mensaje. La mención de varones en este instante indica que esto sucedió en el templo adentro, donde solo los hombres pudieron entrar, y no en el atrio de las mujeres, donde Jesús enseñaba a la multitud en Juan capítulo 8. Noten que los mismos quienes entregaron a Jesús a ser crucificado, los sumos sacerdotes Anás y Caifás, son quienes ahora ponen a Pedro y Juan en juicio. La respuesta de Pedro, según el verso 8, es dirigido por el Espíritu Santo. El lenguaje del verso 8 es reminiscente del lenguaje del Antiguo Testamento, cuando hablaba de los profetas y los hombres de Dios. La pregunta de los sacerdotes es específicamente diseñada para llegar al tema de Jesús. Pedro los complace mencionando explícitamente en el verso 10 que el hombre fue sano mediante el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toma la osadía de recordarles que ellos mismos habían crucificado a Jesús e incluye que Dios lo resucitó. Recuerden que Jesús estuvo activamente ministrando por 40 días luego de su resurrección y hay una gran probabilidad que los sacerdotes estuvieran al tanto de los rumores de su resurrección y ministerio. Pedro utiliza el Salmo 118, verso 22, hablando de la piedra cual los edificadores rechazaron. Recuerden que Jesús mismo utilizó ese verso en Mateo capítulo 21, verso 42, en su conversación con unos fariseos en el templo. Observen en el verso 13 la maravilla de los sacerdotes al saber que Pedro y Juan eran hombres sin letra y del vulgo. Su forma de hablar y su uso de las escrituras automáticamente revelaba, como dice lo último del verso, que habían estado con Jesús. Viendo al cojo de pies, no pudieron refutar el hecho del milagro. Luego de consultar entre el concilio, los líderes del templo deciden intimar a los discípulos a que no vuelvan a hablarle a nadie en el nombre de Jesús. En el verso 19 vemos la respuesta de los apóstoles que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. El verso 20 incluye su deseo de hablar lo que habían visto y oído. Noten que los sacerdotes no encuentran más opción que soltarlos por causa del pueblo. Seguramente habían recibido alguna reprensión de Pilato por lo sucedido con Jesús. El verso 22 menciona que el hombre tenía más de 40 años, indicando tanto que era conocido por el pueblo como que tenía autonomía. El próximo segmento habla acerca de la respuesta de los otros creyentes al escuchar el testimonio de Pedro y Juan en cuanto a lo sucedido en el templo. Noten de nuevo el uso del Antiguo Testamento en su oración, mencionando las palabras de David en el Salmo capítulo 2, versos 1 al 3. La oración de los creyentes es que tengan denuedo para hablar el Evangelio a pesar de las amenazas. A la vez piden que Dios siga haciendo milagros y sanidades. Las palabras del verso 31 se asemejan a la experiencia del capítulo 2 y añade que todos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lucas no nos menciona aquí la contesta de Dios en cuanto a los milagros, pero se verá mediante el resto del libro lo que Dios hace en cuanto a sanidades y milagros. El capítulo termina con una explicación de cómo la iglesia en Jerusalén tenía todo en común. Debemos notar que este modelo eclesiástico era específico para la iglesia en Jerusalén y no un modelo universal de la iglesia primitiva. Más luego notaremos el modelo de la iglesia en Antioquía de Siria. Mientras tanto, debemos notar la mención de Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación. Bernabé será instrumental en la aceptación de Pablo por la iglesia. El capítulo 5 continúa lo mencionado al final del capítulo 4, utilizando Bernabé como un contraste a Ananías y Zafira, de quienes nos habla Lucas en el capítulo 5. La historia de Ananías y Zafira ha sido uno de gran debate a través de los años. Debemos entender que al momento de esta historia, la iglesia aún no entendía el lugar del Espíritu Santo como dirigente de la iglesia.
No obstante, las palabras de Jesús en cuanto a la seriedad del ministerio del Espíritu Santo en Mateo capítulo 12 y verso 31 eran suficientes como para advertir a la iglesia. Noten la manera en cual Lucas menciona el pecado de Ananías en los versos 2 y 3. Utiliza la palabra sustraer, cual es una referencia al pecado de Judas en Juan capítulo 12, verso 6. Las palabras de Pedro hacia Ananías en el verso 3 también asemejan a Ananías a Judas, diciendo que Satanás entró en él para hacer esto. Recuerden que Lucas capítulo 22, verso 3 y Juan capítulo 13, verso 27 nos dicen que Satanás entró en Judas. El mayor problema de este pecado era que no era necesario de ninguna manera, ya que la propiedad era de Ananías y Zafira y pudieron hacer con ella lo que quisieron. Su intento de hacerse pasar por más piadosos de lo que verdaderamente eran les costó la vida. Luego de la historia de Ananías y Zafira, vemos la contesta a la oración de los creyentes en el capítulo 4, al ver que Dios obraba grandes milagros y prodigios por manos de los apóstoles. Los apóstoles pasaban ratos en el pórtico de Salomón en el templo, pero ninguno se atrevía a juntar a ellos. Esto probablemente por dos razones. Primeramente, que los sacerdotes amenazaron a los apóstoles como también a sus seguidores. Segundo, por lo acontecido con Ananías y Zafira y los milagros que operaban los apóstoles. No obstante, muchos enfermos eran puestos en el camino de los apóstoles, esperando que aún a la sombra de Pedro se sanasen. Como resultado de su nueva fama entre el pueblo, el sumo sacerdote, junto con su secta, encarcelaron a Pedro y Juan en la cárcel pública. Noten bien de cuál secta era el sumo sacerdote. Lucas dice que era de los saduceos. Si hicieron la lectura de los evangelios, se acordarán de que los saduceos variaban de los fariseos en que no creían en la resurrección, ni tampoco creían en los ángeles. De inmediato, el verso 19 expone que un ángel del Señor es responsable por sacarlos de la cárcel y los envía de regreso al templo a enseñar. Por la mañana, cuando los sacerdotes mandaron a buscarlos, la guardia estaba aún de pie y la cárcel cerrada con toda seguridad, pero estaba vacía. Mientras que los sacerdotes tratan de averiguar lo que había sucedido en la cárcel, alguien les informa que los hombres quien buscaban estaban en el templo ya. El verso 26 indica que los sacerdotes estaban teniendo cuidado en su trato de los apóstoles por temor al pueblo y no por pensar que Dios estaba con ellos. Noten de nuevo la respuesta de Pedro ante el sumo sacerdote en el verso 30, diciendo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La defensa de Pedro es de inmediato la resurrección de Jesús, recordando aquí que los saduceos no creían en la resurrección, y la acusación de culpabilidad por la muerte de Jesús. Por lo tanto, los sacerdotes se enfurecen y quieren matarlo ahí mismo. En este instante, un miembro del concilio llamado Gamaliel intercede por los apóstoles utilizando ejemplos de falsos cristos en memoria reciente. Noten que su argumento trata acerca de lo acontecido luego de la muerte de estos hombres. Gamaliel argumenta que luego de ellos morir, sus seguidores fueron dispersados. El argumento es que si Jesús fuera también un falso Cristo, sus seguidores prontamente se dispersarían y la muerte de Pedro y Juan sería sobre los sacerdotes. A la misma vez, si Jesús fuera actualmente el Cristo, los sacerdotes se verían luchando contra el mismo Dios. Aunque los sacerdotes concuerdan con Gamaliel, azotan a los apóstoles y los intiman de nuevo a no hablar más sobre Jesús. Deben mantener a Gamaliel en mente, ya que es mentor de Saulo, quien en pocos capítulos viene a ser conocido como el apóstol Pablo. Noten al final del capítulo cómo reaccionan los apóstoles a tal tratamiento. Lucas dice que gozan del padecimiento porque fueron tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. El uso de ese término es interesante por cuanto el nombre es un término de la antigüedad para Dios mismo. Los hebreos no mencionaban el nombre de Dios, ni Yahvé ni Jehová, sino que le decían Hashem, cual significa en el hebreo el nombre. Su uso en este instante es una afirmación de la deidad de Jesucristo o su estatus como Dios. El capítulo 6 inicia con la identificación de un gran problema entre la iglesia creciente y el programa de servicio social en la congregación de Jerusalén.
La iglesia en Jerusalén consistía tanto de judíos como de griegos, y el servicio a las viudas vino a ser punto de contención. La acusación era que se daba prioridad a las viudas de los judíos, mientras que las viudas de los griegos eran desatendidas. Cuando los apóstoles son llamados para el asunto, su respuesta es simplemente que ese trabajo no les debe tocar a ellos, porque su deber era predicar el evangelio. Esto no debe tomarse como una respuesta de orgullo ni de soberbia. Los apóstoles reconocieron su fuerza en el ministerio y a la vez apoderaron a otros a servirle al Señor con eficacia en el diaconado. 7 diáconos son elegidos para el propósito de servir con justicia. Noten en la lista de diáconos los nombres de Esteban y Felipe. Esteban y Felipe, aparte de ser diáconos de la iglesia, también servían como evangelistas. La historia de Esteban se presenta en el próximo segmento, mientras que la historia de Felipe se presenta más luego. El final del capítulo nos habla acerca del ministerio de Esteban, aparte de ser diácono de la iglesia. Noten que también hacía milagros y prodigios y enseñaba con gran sabiduría. Luego de una disputa en la cual no pudieron con la sabiduría de Esteban, unos hombres se levantan en contra de Esteban y lo acusan de blasfemia, semejante al cargo en contra de Jesús. Estos hombres, sabiendo el sentir de los sacerdotes en cuanto a la persona de Jesús, utilizan enseñanzas de Jesús para formar su cargo en contra de Esteban. El juicio de Esteban viene en el capítulo 7, cual vamos a considerar mañana. Pero noten bien el verso 15, cual menciona que los del concilio vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Espero les sea de bendición y nos veremos por esta parte mañana.